ya llegó, pero lo importante es entender quién es este hombre, porque va a alterar sin duda la agenda noticiosa. Vamos a empezar a escuchar de él, pero es importante hacer historia. La historia se remonta a 1991, la historia por la cual viene a Chile, donde él es indicado como uno de los autores materiales del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Y para eso vamos a tomar el contacto con Alejandro San Francisco, que es historiador de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Publica. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues. Y de pasada es imposible hacer disgregar al comandante Emilio con el comandante Ramiro, con Ricardo Palma Salamán, que es un grupo de personas que tuvo futuros y tuvo destinos distintos. Pero me gustaría que nos remontáramos a esa parte de la historia de Chile. Efectivamente, lo que ocurre en tiempos de Pinochet, entre 1973 y 1990, es que se bifurcan las aguas de la izquierda chilena y por una parte el Partido Socialista y otros grupos tienen un proceso de renovación ideológica y política y se acercan a la democracia cristiana, en tanto el Partido Comunista adopta la posición inversa y en 1980 toma la postura de todas las formas de lucha contra las dictaduras, lo que incluye la vía violenta o la vía revolucionaria para derrocar a Pinochet. Y eso va a implicar con el paso del tiempo la formación del llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que va a pasar a las vías de hecho durante la década de 1980 con muchos operativos en contra de personas, en contra de grupos y atentados específicos, incluso contra el propio Pinochet en esos años. Y cuando se produce la transición a la democracia, ahí ocurre algo que es bien sintomático. El Partido Comunista había quedado marginado en general de todas las organizaciones que había tenido la oposición, la Alianza Democrática, después la Concertación de Partidos por la Democracia, e incluso en 1985 la formación del Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena, que había propiciado el cardenal arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Y la razón principal que esgrimían quienes dejaban a los comunistas de lado era que el Partido Comunista respaldaba la vía violenta. Cuando se produce la transición a la democracia, en la práctica se forman dos grandes polos, que es la Concertación de Partidos por la Democracia y la derecha representada por la UDI y Renovación Nacional. El Partido Comunista queda políticamente fuera de eso y por otro lado el Frente Manuel Rodríguez sigue funcionando y adopta vías de hecho, incluso al margen de la dirección misma del propio Partido Comunista, ya en democracia. Ahora, hay de estas personas que mencionamos, ¿no es cierto? Comandante Ramiro, comandante Emilio, que es esta persona que está regresando a Chile en estos momentos, Palma Salamanca y otro grupo, y los que se arrancaron en el canasto famoso, ¿no es cierto?, el helicóptero en la cárcel de alta seguridad en diciembre del 96, el comandante Emilio dice que uno de los organizadores de esa huida, pero en fin, son personas que se reciclan en la democracia en dos vías. Al principio, en atentados políticos como es el de Guzmán, pero pronto, por así decirlo, se privatizan en el delito. Empiezan a secuestrar personas, a cobrar rescates, otros en asaltos de banco. ¿Cómo se puede hacer cómo se puede leer eso? ¿Cómo se entiende eso? Es que hay dos niveles. Si tú miras 1990 o 1991, hay atentados contra personeros de carabineros, como fue en su minuto Luis Fontaine. Claro, también reivindican el atentado contra el miembro de la Junta Militar, el general Gustavo Lee, que fue sin resultado de muerte en esa ocasión, y ciertamente el asesinato del senador Jaime Guzmán, que puede ser el que tenía una explicación política más acabada, una clara, yo diría, visión de futuro, en el sentido de, por una parte, ajusticiar, como reconoció uno de los líderes frentistas que no se fugó de la cárcel de alta seguridad, y que por otro lado le impedía a la derecha contar con una de sus figuras más destacadas,
hacia el futuro. Esa podríamos llamar que es el área política. Y efectivamente, después se pasa a la delincuencia común. Se le puede llamar reciclaje, se le puede llamar evolución natural, pero cuando estas personas salen de la cárcel y están fuera de Chile, participan en crímenes como secuestros y otros. La verdad es que no es fácil adherir a la vía violenta, participar en las vías de hecho, en crímenes políticos y por otra parte después asumir una vida normal. Algunos lo han hecho, en este caso los líderes frentistas, de hecho hay algunos trabajando en el extranjero y que han hecho una vida relativamente normal. Otros en cambio se comprometieron en estos secuestros y terminaron como delincuentes comunes, eventualmente más sofisticados o de mayores recursos, pero en ningún caso llevando adelante un proyecto político como el que había enunciado Luis Corbalán en septiembre de 1980 o como el que teóricamente reivindicaban en 1990-91 en democracia bajo el argumento que en Chile no había justicia, de manera que ellos iban a propiciarla ya que otros no lo lograrían y en ese sentido me parece a mí que la evolución que tú manifiestas es tal cual y se sale de los patrones lógicos de la política que podríamos llamar partidista, democrática e incluso de la política militar con objetivos políticos. Alejandro San Francisco, estos grupos operativos violentos, ya sea en dictadura o en el inicio de nuestra democracia, ¿tenían conexiones con otros grupos de la región, por ejemplo? Porque hubo una época donde había y subsistían simultáneamente muchos grupos subversivos, muchos grupos de izquierda, muchos grupos que se oponían a las dictaduras que habían en nuestro continente. ¿Hubo de esa coordinación? Como si supimos, por ejemplo, que hubo coordinación de los aparatos represores de las dictaduras, pero de los aparatos subversivos o de los sistemas o grupos subversivos, ¿la hubo? Por cierto, y esto yo diría que tiene tres niveles. Uno el que tú mencionas, pero hay otro que es previo. Si tú miras la Revolución Cubana, tiene un impacto tremendo en América Latina y en ese sentido genera una especie de ejemplo que se puede derrotar con armas a ejércitos profesionales. Esa es una tesis que plantea el Che Guevara en Guerra de Guerrillas y que asumen muchos movimientos que se fundan con espíritu guerrillero y que adoptan distintas fórmulas en América Latina, prácticamente en todos los países. El Che mismo decía en 1966, 1967, hoy se lucha con armas en la mano y nombra 4 o 5 países, entre los cuales no está Chile exactamente, pero está Bolivia. El 65 se fundó el MIR en Chile, si bien nunca tuvo un aparato militar destacado, adhería a la violencia como método para hacer la revolución, la violencia armada propia del marxismo-leninismo. La segunda etapa es la que tú mencionaste, que era la lucha contra las dictaduras, porque entre 1964 y 1973 prácticamente toda América del Sur evoluciona desde esa era de impacto revolucionario que se da en la Revolución Cubana hacia una era de los generales, como le llama un investigador norteamericano al proceso que se da desde Brasil en el 64 hasta Uruguay y Chile en 1963. Y después, en la década del 80, en la del Frente Manuel Rodríguez, es evidente que hay coordinación también, y de hecho algunos de los miembros de estos grupos subversivos participan en la guerrilla en Nicaragua, otros son adiestrados en Cuba. Es decir, hay evidentemente ahí una comunidad que es por una parte ideológica, por otra parte es militar y van hacia un camino común, que podría ser en ese caso la lucha contra una dictadura, pero evidentemente en el caso de Fidel Castro el elemento fundante es la construcción de regímenes revolucionarios. Así lo empieza a plantear desde el discurso famoso de la Declaración de La Habana, cuando plantea que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y luego, en la OLAS en 1967, cuando la Revolución Cubana aparece como el punto de referencia o vanguardia de la revolución en América Latina, y el método para realizar dicha revolución era precisamente la vía armada.
Y quiero que nos pasemos al análisis histórico del personaje que fue víctima del crimen, que tiene hoy al protagonista volviendo a Chile en esta extradición, al comandante Emilio. ¿Por qué? ¿Qué puede esbozar o analizar la historia de por qué es Jaime Guzmán la persona elegida? ¿Por el símbolo que significa, por el sostén ideológico que le daba la dictadura, por la creación o ser uno de los padres, no sé, de la estructura, de la arquitectura institucional de la dictadura? ¿Por qué lo eligen a Guzmán? A mí me parece que hay dos niveles de análisis. El primero es que Jaime Guzmán era un personaje polifacético, o sea, había sido constituyente efectivamente del régimen militar, era el gran artífice de la Constitución y difusión del texto constitucional de 1980, era profesor universitario donde había tenido muchos discípulos y precisamente murió a las puertas de la Universidad Católica donde enseñó literalmente hasta el último día de día. Fue fundador de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, en 1983 y luego en su forma definitiva en 1988 y en 1989 fue elegido senador, cargo que ejerció entre 1990 y abril de 1991, de manera que era una persona polifacética pero de gran influencia política. Ahora, ¿por qué lo matan a él? A mí me parece que hay dos razones que están íntimamente vinculadas y que son de naturaleza histórica, una hacia atrás y una hacia adelante. Lo primero es lo que los líderes subversivos, o como ellos lo explican, es un ajusticiamiento, o sea, es un acto de justicia revolucionaria matar a quien había tenido esta posición en el pasado. Y la segunda es por una proyección futura, es decir, es cortarle la vida a quien probablemente más tenía que darle al sector político que ellos execraban, que era la derecha chilena y particularmente a la UDI. Piensen ustedes que Jaime Guzmán murió a los 44 años, es decir, murió muy joven. No alcanzó a experimentar el deterioro político que sufren prácticamente todas las figuras que ingresan a la actividad pública. Pero por otro lado, así como no logró experimentar este deterioro, no logró incidir en el futuro de Chile, de manera que todas las decisiones relevantes que hay hacia adelante, como la articulación de proyectos políticos en que estuviera involucrada la UDI, la defensa del orden institucional que él había contribuido a fundar y articular, él no iba a estar presente y probablemente era la persona que tenía la mayor inteligencia y la mayor energía, así como el liderazgo para llevar a cabo ese proyecto. En ese sentido, fue bien escogida la víctima, fue escogida como se hacen estas cosas, con un grado de frialdad tremenda, y Jaime Guzmán en ese sentido representaba las dos perspectivas, hacia atrás y lo otro por la proyección política que tenía hacia el futuro, por ser muy joven como era en 1991. Alejandro San Francisco, muy agradecido por este análisis histórico de un hecho que pasó hace bastante tiempo, pero que todavía tiene espacios abiertos, como por ejemplo el juicio que tendrá que enfrentar ahora Escobar Poblete, justamente extraditado de México a nuestro país de manera transitoria por el crimen del cual hemos hablado de Jaime Guzmán. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao.